Bueno, no hay recetas y las estamos creando y eso quizás es como lo más apasionante de vivir en este momento histórico, que por ahí el cómo lo vamos, de acá a unos años seguramente lo vamos a volver a pensar, pero creo que sin duda esta frase que a veces, y sobre todo en este escenario, está tan... que tenemos que proporcionar más tecnología, yo creo que tenemos que proporcionar más pedagogía, tenemos que proporcionar más educación por sobre los dispositivos tecnológicos. Ahí hay un punto que a veces es importante también entender qué entendemos por educación y qué entendemos por tecnología, ¿no? Porque también toda la sociedad lo tenemos como muy cercano y a veces somos como todos opinólogos y opinólogas de todo ese proceso, pero claramente hay diferencias. Hay lugares donde la tecnología la ven más allá de lo que es las pantallas, incluyen la tiza y el pizarrón, y hay lugares que lo ven solo con lo digital y solamente están pensando en las estrategias digitales. Y lo mismo con la educación. Hay lugares donde se planea o se piensa que la educación tiene que conformar un determinado tipo de perfil del egresado o la egresada, y hay lugares donde la educación implica mucho más que eso. Entonces también creo que como una primera pista es sincerarnos como los equipos y tratar de volver a poner en evidencia qué es lo que buscamos, qué hacemos como institución educativa, ya sea desde un nivel de tomadores de decisión hasta un nivel educativo escolar o, bueno, diferentes ámbitos, diferentes modalidades, perdón, y niveles, pero sí me parece claro como cuando fue la pandemia, una primera estrategia que tuvimos es no nos olvidemos y repasemos qué es lo que hacemos y cuál es nuestra mirada sobre esto. Porque si no, hay algo que nos desordena. Y el desordenarnos nos trae caos y el caos trae otras emociones y trae desesperación. Entonces, tener algunas claridades que a veces pueden ser tres punteos, ¿no? Como necesitamos entender que como equipos nos vemos así, trabajamos así, pensamos en esto y proyectamos, por ejemplo, que nuestros estudiantes estén pensando desde una mirada ética a la tecnología. Por ejemplo, ¿no? Como que puede ser un objetivo. En los primeros meses y semanas de la pandemia todo el mundo estuvo feliz porque aparecieron un montón de propuestas gratuitas en todo lo que era tecnológico. Y nadie pensó, por ejemplo, qué estábamos dando a cambio, porque en tecnología nada es gratis, hay datos, estás entregando información. Y uno de los puntos que la educación le podría haber aportado y le puede aportar es, por ejemplo, este filtro. Es decir, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Quiénes son las personas que lo crean? Leamos qué estamos aceptando. Y esos son puntos que no son menores también y en donde la educación de alguna manera le da sentido a la tecnología, de alguna manera no, de todas las formas. Y cuando hablábamos antes de esto de a veces de lo canchero, del proceso de aprendizaje, o a veces que esto tiene, que lo serio tiene que ser aburrido, que también son declaraciones que las instituciones tienen que volver a retomar y mirarlo. La seriedad no siempre tiene que ver con que estemos haciendo algo sólido, fuerte, con una proyección, ¿no? Creo que ahí hay un punto no menor, que por eso de nuevo las tecnologías vuelven a ser un espacio de muchísima atracción para las juventudes, atracción para las personas jóvenes, porque hay una interacción inmediata, porque está esa persona en el centro de la experiencia de usuario y porque también nos permite tener una capacidad, por lo menos en todo lo que son redes sociales, de imaginar o de proyectar esa persona que se está construyendo, se está creando. Porque es un poco la regla del juego de las redes sociales, incluso desde que construís tu perfil. Y eso yo creo que es un lugar donde la educación debería volver a posicionarse como el gran lugar donde creamos esa imagen proyectada de lo que queremos. Porque así como todo el tiempo estamos proyectándonos con filtros y con avatars y haciendo cosas que por ahí en nuestra vida normal, entre comillas, o fuera o en el offline no haríamos, creo que la educación antes era ese motivador y esa creación de deseo de quiero ser como mi maestra, por ejemplo, ¿no? O quiero estudiar tal carrera porque me veo en tal persona, o porque mi maestro me dijo que era muy bueno en ciencias y entonces me gustaría dedicarme a la biología. Digo, ahí hay un punto de una competencia que también está buena como empezar a tenerla presente para delinear esto como educadores y educadoras.
Y por otro lado, me parece también algo que vos preguntabas en relación a cuál es como el aspecto de la atención, para mí la atención que tenemos que tener en esta experiencia de usuario. Hay una parte donde, como hacemos con un perfil de una red social, cargamos unos datos y otras cosas nos la dejan, digamos, que haya otra innovación, donde si bien aparecen 2 o 3 opciones, no podemos ponerle mucho filtro a ese avatar o no podemos mentir tanto en los caracteres ya están armados, digamos, no podemos salir esa información. Y yo creo que eso también es importante como para empezar a pensar al revés. ¿Qué es esa experiencia que le voy a ceder? Esa atención mínima entre lo que te estoy dando para que vos estés en el centro y lo diseñes y sientas que es lo suficientemente interesante para que vos te sientas parte de eso, pero que es esa otra parte en la que hay un espacio donde yo puedo crear y poner lo que me interesa. Por ejemplo, cuando entramos a Instagram tenemos una parte donde después vos posteás. Digo, cada perfil se va haciendo como con lo que te interesa a vos. Entonces, ahí es donde trabajamos por lo menos fuertemente con las chicas, con las adolescentes y las jóvenes de nuestra organización, en donde invitamos que el contenido en algún punto juegue, tensione con eso que les interesa. Y a veces lo que les interesa no son temas que la educación tiene ganas de escuchar o está preparada para escuchar. Y tampoco una organización de la sociedad civil como es Chicas en Tecnología, como es el tema del suicidio adolescente, por ejemplo. Son temas muy fuertes los que traen, pero son temas que preocupan a esta juventud. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Es preferible por lo menos visibilizarlo y poner en juego un montón de otras cuestiones y empezar a trabajar sobre eso, que tratar de decir, bueno, no, de acá, en este horario podés hablar o no de esto, que es un poco también a cómo venía la otra lógica educativa. O esto se habla solo en el gabinete psicopedagógico. Creo que la tecnología o esta atención del UX o la experiencia de usuario trae también esto bueno o interesante para que la educación eduque de nuevo a la tecnología, que es, mira, podemos usar esto para que vos me digas también qué es lo que te interesa. Y el gran trabajo que hacemos en nuestra organización es a todo eso después volver a sentarnos con todas esas personas y decirles, bueno, pero esto, por ejemplo, no tenés que inventar la rueda. Hay un número de teléfono donde podés acceder. Pero ¿qué pasa? Las juventudes no usan el número de teléfonos cuando se sienten, por ejemplo, en una situación así. Entonces, bueno, ¿qué paso necesitas para que alguien joven vaya y llame por teléfono o acceda a ese número de teléfono oficial donde te va a atender una persona calificada para este miedo, proceso, preocupación o tema que querés como traer a este ámbito? Y esto no es nuevo, ¿no? Cuando uno piensa en la educación por proyecto, cuando uno piensa incluso hasta en DIWI, digo, muchas veces cuando hablamos de estos temas, no son temas nuevos. El tema es que acá nos trae como una narrativa social mucho más grande, ¿no? Que es lo que pasa en la tecnología está buena, lo que pasa en la escuela es aburrido, y las personas que educamos también nos la terminamos de creer a esa narrativa. Yo creo que hay un punto en donde tenemos que empezar a transformar esa narrativa, por un lado, por esto que hablábamos antes, y por otro lado, porque tenemos que hacernos estas otras preguntas. En estos roles, por ejemplo, en esta capacidad de deseo y de imaginarte que vos podés estar diseñando tecnología, muchas de las cosas que, al menos en las investigaciones que hicimos en la organización y en otras referentes, tanto de Flax o BID y demás, empiezan a parecer que estas juventudes no quieren dedicarse a estos temas, primero porque desconocen y después porque les parece lejos de sus preocupaciones o problemáticas, lejos de los lugares donde pueden desarrollarse. Muchos de los lugares donde trabajamos es en provincias o en ciudades chicas donde no tenemos cerca una universidad. Entonces, ahí sería ideal que quieran trabajar en tecnología porque te podés formar en tecnología a distancia y hoy tenemos esta asertividad, ¿no? Sin embargo, estas chicas, por ejemplo, se ven como lejos y después cuando empezás a escuchar por qué, empiezan a aparecer lo que llamamos como las frases matadoras, que son esas frases que alguna vez te las dijeron, te las incorporaste en esa narrativa y decís, no, esto no es para mí. Que va desde no sos buena en matemática hasta a veces ni siquiera por un no, sino que Juancito es mejor o lo pongo a Juancito siempre contando qué hace en las diferentes ciencias más duras.
Y eso va generando también esa construcción de qué me puedo proyectar. Ese es un punto y no es menor. Y en eso, de nuevo, la tecnología capta ese deseo. Tenemos que volver a conquistarlo. El otro punto es el tema de que estos años empezamos a darnos cuenta que no solamente no podés querer ser lo que no ves, sino que no elegís lo que no experimentás. Y esto es un tema porque, sobre todo las jóvenes y las mujeres, cuando les preguntamos a estas jóvenes a qué se quieren dedicar y por qué, te dicen que quieren dedicarse a eso que se sienten que son buenas. Y cuando empezás a investigar por qué, no solo porque hay más presión social y lo que tenés que hacer, por ejemplo, es elegir esa carrera y terminarla, es muy difícil, y si pensamos en los trayectos educativos, sobre todo después del secundario, es más común socialmente escuchar a un varón diciendo, ay, sí, probé esta carrera y me fui, después me fui a esta y después salté a esta, que a una mujer. En general la mujer elige una y si la llega a cambiar es un fracaso, ¿no? Y a veces ni lo dice. Entonces también en ese camino hay construcciones que desde la escuela podemos empezar a desarmar como, bueno, vení a trabajar en tecnología, vení a conocer qué es, vení a la sala de computación y vos vas a ser la encargada, por ejemplo, de gestionar el grupo de WhatsApp o el grupo de, como empezar a dar tareas, digo, no el grupo de WhatsApp directo, es un ejemplo X, ¿no? Pero darles un rol un poco más activo porque ellas no eligen esto porque no se sienten buenas, pero no se sienten buenas porque no lo experimentaron. Entonces es un recorrido súper interesante. Cuando uno va a las salas de computación de las escuelas, en general ves a los varones que corren y dicen, correte que yo sé mejor. Y no es que saben mejor, es que por ahí están más con los videojuegos, están más en otros espacios. Quizás esto que les estoy diciendo no aplica a tu escuela, pero sí es una realidad que en datos estadísticos es una situación que se ve y que hay investigaciones que lo avalan. Entonces creo que otro de los puntos es eso, empezar a revertir esos roles para que las chicas tengan otras experiencias, para que después cuando lleguen a estos lugares tengan este punto. Y ahí en la tercera cosa yo creo que tiene que ver también con el empoderamiento docente. De nuevo, no podemos dejar de vernos a las personas que educan como la mayoría que son mujeres. Entonces, si empezamos a fortalecernos desde esta profesión que crea otras profesiones, empezar a decir, bueno, yo no tengo por qué saber todo de tecnología, pero sí me interesa que en mi clase, si veo que alguien maneja muy bien, por ejemplo, una herramienta o alguien que trae otra herramienta, poner en juego eso, que es otra estrategia didáctica, en la que yo no tenga que verme expuesta o expuesto porque estoy enseñando algo, que ese es el mayor temor de la educación, ¿no? ¿Cuántas horas le voy a invertir a tener que aprender una nueva herramienta tecnológica? Sino que cambio las reglas del juego, pero no salgo del lugar, del lugar que tengo profesional, que es quien coordina y quien trabaja en cuanto a esa visibilización y ese empoderamiento con la tecnología. Incluso uno puede llevar y decir, bueno, mira, estas son cosas que vi, no sé cómo se hacen, pero el desafío a todos mis estudiantes a que busquen cómo se hacen porque yo los voy a evaluar de esta manera y vamos a hacer una reflexión en relación a esto. Digo, eso es un punto no menor que venimos trabajando mucho y que hace también en empezar a pensarnos más inclusivamente. Si no nos vemos las mujeres como hacedoras, es muy difícil que podamos proyectarlo también en esas otras jóvenes y también en otras identidades de género que son parte de esta sociedad. La realidad es que hoy no hay estadísticas muy claras, de hecho poder llegar a ese dato del 16% nos costó muchísimo porque no era algo que, digamos, que estaba en Argentina, entonces tuvimos que hacer pedidos de acceso a la información pública. Sí es cierto que hoy hay un mayor como concientización de que esto es importante, pero para mí estamos en un plano de concientización en algunos niveles, no es algo poroso, no es algo que haya llegado a toda la sociedad. Y para hacer un cambio estratégico en ese número se necesita particularmente eso. ¿Por qué? Porque cuando investigamos por qué las mujeres no eligen estas carreras, también una barrera muy grande es esta, la social y cultural. Si bien la escuela tiene un rol clave, también las familias tienen un rol clave, y es cierto que las familias son las primeras en decir, no, esto es una carrera para varones, no te metas ahí, la verdad es muy difícil, no te va a dar la cabeza. Bueno, un montón de esas frases que, como mencionaba, son frases limitantes. Entonces, no hay una certeza, pero de nuevo, a mí me gusta comparar ese dato con otros datos que hablan de esta gran brecha, ¿no? Y sabemos que en menos de
digamos, no vamos a llegar esta generación a ver el cambio en la paridad. Entonces, ya si hay una certeza tan grande como los organismos internacionales que lo dicen, creo que en temas tecnológicos va a ser más complejo. Sí es cierto que la tecnología tiene otra flexibilidad, porque ese dato que yo te compartí es un dato de las universidades. Y la tecnología muchas veces tiene estos otros lugares más porosos, donde uno puede ir a una escuela de código, puede aprender en otros espacios y puede insertarse de esa manera. Entonces también es difícil hacer un traqueo y una proyección cuando trae toda esta multiplicidad de complejidades y de información. Para poder ir con un dato certero, yo creo que una necesidad, y creo que es un mensaje para que todas las personas lo tengamos, es los gobiernos deberían tener muy claro qué llamamos por tecnología, qué llamamos por programación y cómo lo vamos a medir, porque también nos encontramos con ese desafío, ¿no? ¿Cómo se va a medir eso? Y eso no corresponde a una organización de la sociedad civil, porque también tiene en cuenta como todas estas cuestiones que nos exceden. Pero me parece es importante, ya te digo, todo esto que te comenté para por ahí, no hay una respuesta certera, pero sí hay una respuesta si nos corremos de las áreas de tecnología, donde la verdad es que el escenario no es muy positivo, y lo que vamos viendo es que a más tecnología, menos mujeres queriendo estudiarla. Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho con esa proyección para poder hacer algo a largo plazo.